Muchísimas bendiciones del Señor a ustedes que se conectan los lunes en mi fanpage. Dios les guarde, les bendiga muchísimo. En lo que ustedes se conectan, les comparto que he tomado la decisión de tener un programa con ustedes de estudiar la palabra del Señor con la finalidad de conocer un poco más las Escrituras. Gracias a los que se están conectando. En el día de hoy, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, o la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, tiene que ver con buscar consejo y no de Dios. Hemos estado viviendo unos momentos intensos a nivel de redes sociales. Hemos estado viendo situaciones que pueden confundirnos. Vamos a esperar que las personas comiencen a conectarse, porque vamos hoy a hablar sin tapujo, como diríamos en República Dominicana. Yo espero poder ser muy clara en lo que Dios ha puesto en mi espíritu para comunicárselo a todos ustedes. Si quieren comenzar a buscar Biblia en mano, por favor. Usted sabe que nosotros estudiamos Biblia, ¿verdad? Aquí no venimos a profetizarle a nadie palabra personal, al menos que el Espíritu de Dios nos diga. Creemos en el don de la profecía, pero entendemos que la iglesia en estos momentos necesita volver a escuchar palabra del Señor, lo que está aquí, escrito, no sacado de contexto, sino en el contexto, y rogamos al Señor que nos dé la gracia de poder comunicarles. Ustedes son un pueblo de Dios y como pueblo de Dios deben ser edificados. Gente de verdad que tiene una encomienda divina para los últimos tiempos, que no deben bajo ningún concepto retroceder ante ninguna situación, y para eso necesitamos entender lo que significa buscar consejo de Dios. Buscar consejo de Dios. Cuando estaba hace una semana las redes se removieron bastante, y les voy a estar hablando hoy de lo que está aconteciendo a nivel profético hasta cierto punto. El Señor ha estado hablándome con claridad y exactitud de que Dios va a comenzar a despertar a los maestros, y los maestros van a tomar cartas en el asunto. El ministerio de maestro es un ministerio bastante complejo y característico. Es complejo porque viene a enseñar y a edificar en base a la palabra del Señor, no en base a emociones, ningún tipo de emociones. Entonces, los maestros ya para este tiempo han sido probados y aprobados. Y usted lo va a empezar a ver emerger prácticamente del anonimato. Ellos tienen características específicas. No son personas que posiblemente usted la oiga hablando muy fuerte, hablando muy rápido, al menos que no tengan en el ministerio de maestro que tienen una operación de predicación o de predicadores. Pero los maestros en estos momentos van a tener que tomar sobre sus hombros, edificar a la iglesia en palabra escrita y no solamente ilusiones ópticas, que muchas veces el pueblo de Dios, por causa de no conocer las Escrituras, ha tenido como fundamento. El Espíritu me decía, voy a tirar fundamentos para abajo. Y hay gente que va a temblar. Mucha gente va a temblar. Muchos ministerios van a temblar porque se van a enfrentar a cosas que nunca se imaginaron. Los maestros son gente que no le tienen miedo prácticamente a nada. Son personas que fueron probadas y aprobadas, como dije anteriormente, y no le tienen miedo a nada. Son gente que Dios los preparó en la palabra, en la verdad. ¿Para qué? Para que sepa la iglesia la diferencia de ser edificado en hojarasca y ser edificado en palabra espiritual no adulterada. Eso hace que el panorama se ponga difícil en el ahora en el que estamos. Y mucha persona va a empezar a hacer juicio por no entender lo que significó que el maestro entró en escena. Porque hemos estado acostumbrados a creernos que amamos a Dios porque nos hemos inventado a un Dios mental. O sea, yo he hecho a Dios a mi imagen, como yo he creído. Mi Dios no es conforme al modelo de las Escrituras. Y hoy día eso ha traído una, ¿cómo decirlo?, una catarsis en la iglesia que ha estado en estos momentos recibiendo información. Entonces, como el Espíritu del Señor es uno y está edificando la iglesia en el Espíritu de Cristo, alguien que me ponga por favor por ahí Isaías 30. Al analizar la situación a nivel profético, al preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué comienzan ministerios a confrontar a otros? ¿Por qué comienzan personas a confrontar de manera fuerte lo que otros, aún con nombre o sin nombre, están diciendo? El Espíritu del Señor me hizo ver a través de una profecía que mandó a mis redes sociales, no para mí,
Y eso es algo que yo necesito que lo tengas bien en cuenta. Carmen, por favor, pónmelo completo, hermosa. Gracias a los que nos están saludando, que se acaban de conectar. Si usted puede conectar a una persona, por favor, dígale, mira, si tú quieres palabras, tú quieres entender las escrituras, la pastora va a estar hablando de Isaías 30, el peligro de buscar consejo y no de Dios. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría y espíritu de consejo. Alguien que cuando logras entender lo que significa que el Espíritu de Jehová el Señor es espíritu de sabiduría y consejo, no debes de tener ningún tipo de temor. Lo que sucede es que muchos de nosotros no hemos agudizado nuestros oídos para escuchar el Espíritu de Jehová y hemos estado escuchando espíritus pero no de Dios. Gente está hablando desde la opinión de sus pensamientos, gente está opinando desde sus plataformas mentales y el Espíritu necesita gente que hable de lo que el Espíritu de Dios le ha dicho. Hace unos días el Espíritu me dijo, muchos están percibiendo lo que va a acontecer en el futuro porque han entrado a YouTube. Otros están percibiendo porque han doblado rodillas y porque han dejado que mi Espíritu les hable. Una cosa es tú decir que el tiempo es este por lo que dice YouTube y otra cosa es decir, estos son los tiempos por lo que Dios le está comunicando a personas en específico. Por eso usted tiene que abrir sus oídos porque su vida espiritual vale muchísimo más de lo que quizás en un momento determinado usted se ha imaginado. Usted no merece ser edificado con material que se caiga cuando venga tormenta. Usted necesita ser edificado con los materiales más fuertes para que la palabra de Cristo en usted more abundantemente, no pobremente. Todo el que llegó al 2020 con una palabra de Dios pobre, basada en profecías falsas, en consejos que no son de Dios, en estos momentos su fe no solamente va a temblar, sino se va a remover y Dios va a quitar todos esos cimientos para establecer los cimientos que Dios necesita. Hace unos días, hace una semana, hice un video donde yo estaba confrontando sistemas que no son los correctos, porque hemos querido llevar a la iglesia a un apresuramiento incorrecto. La iglesia no debe ser apresurada. La iglesia en este momento debe ser afirmada en quién es Dios y lo que Dios está en este momento diciendo. Entonces Dios, si nos encerró a todos, fue para que empezáramos a darnos cuenta cómo llegamos hasta aquí. Para que hiciéramos lo que es entender teshuvá, arrepentimiento, comprender nuestras acciones, pero no para querer salir corriendo, sino para comprender qué espíritu nos ha gobernado en los últimos tiempos. Si hemos sido gobernados por el Espíritu de Dios o estamos siendo gobernados por nuestro propio espíritu. Teniendo eso como introducción, vámonos a Isaías 30. Isaías 30 está viviendo una situación a donde el Señor le está diciendo al profeta lo siguiente. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Dice en el verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Si vas al verso 9, la cosa se pone difícil porque aquí el Señor le está diciendo al profeta la naturaleza del pueblo que pide consejo y no de Dios. El Señor le está diciendo al profeta lo siguiente, le está diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Dice, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo. Por tanto, el Santo de Israel dice así, ¿por qué desechasteis? Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Sigue diciendo el verso 13, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. ¿Usted logra entender ese lenguaje con el que Dios le está hablando a un profeta? Le dice aquí, por tanto, porque desechaste esta palabra. Hay un pueblo que ha estado desechando la palabra que Dios está hablando porque no quiere entender lo que Dios les está diciendo que tienen que hacer. Y cuando eso acontece, aquí dice, por tanto, os será pecado como grieta que amenaza ruina. Y sigue diciendo, extendiéndose en una pared elevada.
cuya caída viene súbdita y repentinamente. Cuando tú escuchas lo que Dios les está diciendo a el profeta de una nación, tú comienzas a preguntarte, pero ¿por qué Dios constantemente le dice a este pueblo rebelde? Un pueblo que no estaba acostumbrado a lidiar con la naturaleza que lo estaba gobernando, porque era un pueblo ilusorio, era un pueblo terco, era un pueblo que presumía de tener a Dios, pero con sus acciones lo negaba constantemente. Era un pueblo que había sido separado, que había sido ungido, que había sido hasta cierto punto elevado a la postura quizás más grande en la tierra. ¿Qué Dios, dice la Biblia, como tú? O sea, ¿qué Dios era como el Dios de ellos? Ninguno. Ningún Dios se había atribuido lo que Jehová de los ejércitos se había atribuido con este pueblo. Y este pueblo estaba viviendo la locura de que de su soberbia, porque entendieron que ser un pueblo de Dios era algo simplemente teórico y no requería una práctica. Muchos en estos tiempos han creído que ser pueblo de Dios es pararse a un altar, a ministrar, a hablar palabra del Señor, sin entender el compromiso que ellos tienen de que el consejo de Dios en sus vidas personales tenga más prevalencia que lo que ellos hacen para Dios. Entonces, desglosando el peligro en el que está esta generación a quien el profeta le habla, peligro en el que está la generación en la que estamos hoy día, porque yo no le estoy hablando a la generación de hace 5 años atrás, le estoy hablando a la generación que está en el 2020, una generación desconocedora de las escrituras, una generación que no le interesa muchas veces cultivar un cambio de conducta basado en la palabra del Señor, una generación que no sabe realmente entender lo que conlleva el deber de llamarse creyentes, lo que conlleva el deber de llamarse hijos de Dios. Una generación que ha estado muy cómoda en los últimos años sirviendo a Dios desde el altar de sus emociones y no desde un altar de convicciones. En estos momentos el Espíritu de Dios le salió al encuentro y le salió a preguntar: ¿qué tienes tú de mí? Tú que te jacta de decir que eres mi hijo, ¿cómo tú te das cuenta que tú eres mi hijo? ¿Quién de verdad certifica que tú eres hijo mío? ¿Lo certifica el carisma o lo certifica lo que Cristo o las palabras de Cristo dan como bueno y válido a alguien que realmente es hijo? Tenemos una generación que tiene que revisar su ADN, porque si dice que Dios es su Dios, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de transformación, y sin importar que el fruto se vea al 30, al 60 y al 90, el fruto ha de verse. Tenemos una generación que no ha sido confrontado con los frutos porque ha estado idolatrando el carisma de muchas personas, y lo que ellos han recibido ha sido la administración carismática que les ha hecho saber a mucha gente que está en rebeldía que son hijos que están bien ante Dios. Y eso es parte del problema que Isaías, como profeta de Dios, está enfrentando aquí. Cuando un profeta de Dios recibe una palabra del Señor, lo primero que tiene que entender es que si el profeta no está muerto, no va a estar hábil para decir lo que Dios quiere. Porque el corazón del hombre constantemente anda buscando aprobación y ser aliado a la mayoría de personas que lo va a escuchar. Por eso los profetas de este tiempo, que vienen con un manto de maestro, son gente que no le van a tener miedo a ningún título eclesiástico. Se lo digo para que lo entienda con claridad. Y hoy espero en el Señor hablar muy tranquilita. Cuando el Señor me estaba llevando la palabra consejo aquí, era como que si el Espíritu me dijera: detente en algo que te quiero enseñar. Cuando el Señor dice ay, yo no sé si usted sabe lo que significa un ay de Dios, pero es necesario que el temor a Jehová vuelva a la iglesia de este siglo. Esta iglesia ha lidiado con las cosas de Dios sin temor santo. Ha creído que a Dios le interesa. Voy a reiterar esto varias veces porque los maestros saben que en la repetición está el entendimiento. A Dios no le interesa que también tú cantas. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa la formación con la que tu corazón llegó a cantar los últimos 5 meses con lo que tú cantaste. ¿Con qué formación? ¿Tu formación fue una formación en el espíritu o fue una formación carnal a la que tú le diste la
apariencia de espiritual porque hablabas 3 lenguas y porque lo sentías. No, es necesario que esta iglesia de este siglo derribe los ídolos y la madera con la que ella se inventó un Dios no conocido. Tenemos mucha gente adorando a un Dios que parece ser que no conoce, un Dios que entra a lo profundo, no como que ignora lo que tú estás viviendo, ni como que ignora lo que tú estás haciendo, sino como que sabe muy bien lo que está pasando dentro de ti. A ver si tú logras darte cuenta del por qué llegaste ahí. Lo primero que el Señor me llamó la atención cuando yo estudiaba esto fue hijos que se apartan. 1A, hijos. O sea, no eran desconocidos para Dios, no eran gente cualquiera. Dios les llama hijos, porque los hijos tienen que entender que en la casa del Padre no pueden estar con la identidad que ellos quieran. Los hijos tienen que caminar con el ADN que el Padre les ha dado, con lo que el Padre ha derramado sobre ellos. Y algo que me llamó la atención de lo que Cristo dice que es ser hijo de Dios es cuando Jesús dice, ¿qué de raro tiene que alguien ame a su amigo? Eso lo hacen los gentiles. Y Jesús dice una frase que confronta la naturaleza tuya con la naturaleza de Él. Si tú eres hijo, como dice Dios, porque tienes que salir de este live, si es necesario, revisando si tu fe fue puesta en algo incorrecto, que al final de esto tú digas, Señor, ayúdame. Porque si hay algo que yo sé es que el fruto de Cristo se ve. Cuando Cristo entra a la vida de alguien, el fruto de arrepentimiento, digno de arrepentimiento, comienza a verse. Tarde o temprano, poco o mucho, pero cuando tú te enlistas en el ejército, quizás no de Dios, sino del club social a donde tú te congregabas. Sí, porque hay muchas iglesias que lo que se volvieron fueron en los últimos tiempos club social, a donde para ellos era más importante la pared, a donde se tiraban fotografías que realmente el ayuno y la oración que tenían que llamar a la iglesia. Entonces es necesario que comencemos a llamar las cosas como son para que usted se dé cuenta realmente si usted le aplica lo primero que dice aquí, ay de los hijos. ¿Por qué el Espíritu de Dios dice ay de los hijos? Porque el juicio va a comenzar por la casa del Señor. Porque el ejemplo que hemos estado dando no está acorde al Dios de la eternidad, al Dios del cielo. Y usted cree que Dios va a pasar por alto y solamente va a querer motivarte cuando es hora de tú reflexionar acerca de tu conducta. No, por estar nosotros queriendo motivar a un pueblo rebelde, en vez de atraerlo con la palabra de verdad, es que el pueblo se creyó todo lo que se inventó. Voy a hacer algo grande para Dios. Dios me va a usar grandemente. En esta temporada en el que estamos, a Dios le interesa más que usarte, que conozcas su plan. Por eso el Señor empieza estableciendo, hijo, tú eres hijo, pues prepárate. Porque si tú eres hijo, tú vas a tener que ser responsable de algunas cositas. Entonces, cuando un papá tiene un hijo, los hijos malcriados hacen que los padres no solo se avergüencen, sino que los padres comiencen a decir, yo como que voy a tener que sobarte un poquito, yo como que voy a tener que hacerte saber a ti unas cuantas cositas, porque tú como que no estás entendiendo de qué se trata este asunto. Entonces hemos estado viendo a un Dios distorsionado, hemos estado viendo a un Dios de mucha misericordia, pero que la santidad de Dios a nosotros no nos ocasiona nada, o sea, no nos provoca nada, no nos dice nada, ni mucho menos la justicia. Por eso fue que Jesucristo dijo, hijo de vuestro Padre que está en los cielos, pues prepárense, porque la primera prueba para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos es saber si ustedes realmente aman a sus enemigos. Y no hay amor sin perdón. Entonces, como no hay amor sin perdón, vamos a retomar lo que ha estado pasando en el corazón de los hijos rebeldes, para que estos puedan realmente comenzar a orar correctamente. Y el Señor luego dice que se apartan. Y me sorprendió la palabra apartar en el original hebreo, porque estoy en el libro de Isaías. La palabra apartar aquí es zarar. Y esta palabra quiere decir refractario. Cuando usted va y busca la palabra refractario, usted se asusta porque mire lo que dice. Y necesito que le preste atención a esto. Cuando Dios le está diciendo que se apartan, lo primero es, estuvieron juntos. No se puede apartar de Dios a alguien que no ha estado unido al Señor. Entonces, ¿quién unió a este pueblo a Dios? Lo unió la Torá.
lo unió la palabra. El Señor le había dicho a este pueblo, a través de mi palabra tú vas a estar unido a mí, no a través de las emociones, no a través del canto, como tenemos hoy día. ¿Cuál es el decalabre que tuvo la iglesia de los últimos 10 años? Que la iglesia de los últimos 10 años quiso edificar la vida espiritual en los cantantes. Cada vez que había un evento, cada vez que había una actividad, cada vez que había algo, se invitaban 10 cantantes y a la palabra del Señor se le daba el último momentito para que el pueblo no se aburriera, y no había tiempo para eso. Entonces Dios está diciendo, ustedes edificaron así, pues le voy a tirar sus estructuras para abajo, porque el evangelio no se edifica en canciones, se edifica en lo que está escrito. Y tenemos una iglesia pentecostal muy emocionada, pero muy poca bíblica. No conocen muchas veces lo que son las estructuras de pensamiento del Señor Jesucristo. No estamos hablando de la estructura del pensamiento de un predicador, porque da vergüenza que hay mucha gente en la iglesia del Señor que conoce cómo predica e imita a los predicadores y no sabe imitar a Cristo. Alguien pudiera decir así, ¡ay! Entonces, duré una semana en silencio tratando de entender cómo era que Dios quería que yo hablara esto. Mucha gente me preguntó, pastora, ¿por qué no vine el lunes? ¿Por qué no vine el lunes? Porque el lunes estaba enferma en una cama recibiendo la palabra que hoy te estoy entregando. Porque lo que está en juego aquí es una iglesia que tiene que devolverse al temor a Dios sin jugar, que tiene que entender que no se trata de que Dios le dé nada, que tiene que empezar a negarse a sí misma, que tiene que conocer lo que dice las Escrituras y que tiene que devolverse al rollo, que tiene que dejar de ser menos emocional y más obediente. Entonces, hablar estas verdades está ocasionando en este momento que muchos se sandeen y se sacudan, porque esto va a conllevar que Dios le abra los ojos a su iglesia, y después que Dios te abre los ojos, no hay diablo que te lo pueda empañar. Si quien te abre a ti, iglesia, los ojos es Dios, no te va a te va a pasar a ti lo que le pasó a Saulo de Tarso. Y eso es otro tema, pero no es lo que quiero hablar hoy. Aquí el Señor le dice, higos que se apartan, y el Espíritu me decía, diles que yo lo uní a mí por mi palabra. Cada vez que caminas en apartarte es porque la palabra de Dios dejó de ser el centro. Óyeme bien, la palabra de Cristo escrita es una cosa, y la palabra que tú recibes a través de un mensajero es otra. Si para ti es más importante lo que tú recibes a través de un mensajero y no lo que tú recibes hasta aquí, te estás apartando poco a poco del Señor. Porque no puede ser que usted fuera de Cristo pueda dar un fruto. Separados de mí nada podéis hacer, y ningún constituido por Dios es más que aquel que lo constituyó. Ninguno de nosotros somos más que Cristo para que usted sienta deseo de escuchar a la pastora Kenia y no sienta deseo de escuchar la palabra del Señor. Entonces, eso es parte del gran problema de esta generación. Una generación fascinada por el carisma de los hombres, porque al final esta generación quiere lo que muchos anhelan: fama, reconocimiento, recompensa, resultados. Pero hermanos y amados del Señor, eso fue lo que Cristo dijo que nosotros teníamos que hacer en el mundo. Jesús dijo, a ti te van a conocer no por tus logros, no por tus resultados. Ante una generación que se llena tanto por los ojos, a esta generación le fascina ver los numeritos. ¿Qué lograste? La generación en la que estamos es una generación que cree que es próspera por lo que logra. Tú eres próspero si obedeces a Dios. De lo contrario, puedes lograr ganarte al mundo y tu alma se va a ir al infierno, porque un hijo desobediente no puede hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Entonces hay que separar las cosas en este tiempo para que usted logre entender si realmente usted está conectado a la vid o usted está conectado a una zarza cualquiera, de un desierto cualquiera. Jesús le dice aquí, el Señor le dice a Isaías, dile que se apartan, refractarios, palabra que nunca la había visto. O sea, yo no la había visto esa palabra hasta esta tarde. Que el Espíritu de Dios me dice, vete y búscala. Pero profundiza en esa palabra, porque a las personas en este tiempo la palabra puede darle sueño, y eso es un efecto secundario a la ausencia de constantemente estudiar. Si usted sigue estudiando, usted verá que su cerebro se va a despertar, su mente se va a despertar, y usted va a comenzar a entender las profundidades. La palabra del Señor tiene 7 capas. Cuando usted ve que la Biblia habla de la sabiduría, habla de las 7 columnas de la sabiduría. Son diferentes capas en las cuales tú puedes percibir lo que está escrito. Entonces tus ojos tienen
para que tú contemples la maravilla de la ley del Señor, no la interpretación mía, sino las maravillas que tiene en su ley. Cuando tu espíritu va a sentir necesidad del espíritu de Él a través de las escrituras, eso es lo que transforma a una generación contumaz y rebelde como somos nosotros, porque nos pueden dar el premio de la generación más rebelde jamás existida en la humanidad. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios le escribió esto a Isaías, ese pueblo tenía el logos, pero no había conocido al Espíritu. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser llenados por el Espíritu del Señor. Entonces es necesario encarar algunas cositas. El Señor le dice a Isaías, dile que se apartan. La definición de apartarse aquí quiere decir que resiste la acción del fuego sin cambiar el estado y sin destruirse. Te lo voy a volver a decir, resiste. Por ejemplo, yo entro un plástico a un fuego y el plástico se va a destruir. El plástico se va a desbaratar. Yo entro un hierro al fuego y alguien que sabe de eso, que me diga qué pasa. Dígame si el hierro se destruye cuando está el fuego. No, el fuego lo que hace es que el hierro hierda más. Y lo que el Señor me estaba diciendo con esta palabra es lo siguiente. Son tan duros que ni el fuego de mi espíritu le cambia la dureza de su naturaleza. ¡Bú! Son tan duros, me decía el Señor. Esta generación es tan rebelde y contumaz. Y me perdonan los que crean que yo estoy exagerando. Si usted cree que yo estoy exagerando, éntrese a la presencia del Señor a ver si realmente yo estoy exagerando. Hemos hecho de la casa de Dios fiesta, como hacen los ratones cuando los gatos no están en su casa. Y ahora no sabemos cómo vamos a lidiar con todo lo que está aconteciendo por no haber entendido que la casa de Dios no se edifica con hojarasca, no se edifica con canciones. Y algunos dirán, ¿y por qué ella le tira tanto a las canciones? Si hay alguien que ama la alabanza, soy yo. De hecho, yo canto. Y por ahí viene posiblemente una serie de canciones que Dios me ha entregado a mí. Pero la alabanza sin palabra de Dios es idealización, es engaño, es idolatría, porque le estás enseñando a un cuerpo a sentirse bien aunque el corazón sea desobediente. Entonces yo no puedo enseñarle al pueblo de Dios a ser un pueblo que adora si no está en obediencia a la palabra. Adorar no es cantar. Adorar no tiene así mismo que nos ayude Dios, porque estamos ante la generación más rebelde y contumaz jamás vista. La generación que aún teniendo a Dios de frente le va a dar la espalda. Porque no va a negar sus intereses. Sus intereses son los que van a hacer que muchos decidan hacia qué camino tomar. Y algo que me decía el Espíritu de Dios con esa definición que alguien está poniendo ahí es persona que se opone o acepta una idea, una opinión. Y el Espíritu me decía, míralos como no les gusta aceptar la opinión que está en mi palabra. Cuando el Señor le está hablando a este pueblo en Isaías capítulo 30, le dice que se apartan, dice Jehová. ¿De qué se apartaron? Se apartaron de la palabra, porque la palabra te confronta y esta generación es una generación malcriada que no soporta que lo confronten porque de todo se ofende. Cuando a alguien le dicen tú eres orgulloso, tú en vez de reconocer si hay orgullo en ti, es verdad, yo soy orgulloso. ¡Ay! Lo que dice, soy una ungida del Señor, yo soy una ungida y como ungida mía hay que respetarme. Tiene falta de perdón. Yo no. Lo que pasa es que a mí me tienen que pedir perdón. What? Are you kidding me? O sea, una generación que ante el rechazo lo que hace es que rechaza. Lo que hace es que vuelve protagonista a un enemigo. Algo está mal en esa generación. Algo esa generación le está provocando una ilusión que no es la correcta. Le han hecho creer que están llenas de Dios porque están llenas de carisma. Corintios en su máxima expresión. Están llenas de los dones, pero no conocen lo que es el carácter del amor. Están hablando en lengua, pero el amor es con fingimiento, competencia, envidia, celos, amargura, contienda, falta de perdón unos con otros. Y tú me vas a decir a mí que tú me estás ministrando el espíritu. No, tú me estás ministrando la carne. Y como no hay discernimiento, ni cuenta me estoy dando. Vamos arriba, remanente. Y la cosa se pone difícil aquí cuando dice para tomar. Y el Espíritu de Dios me puso a detenerme en esa palabra tomar. Y la palabra tomar ahí es hacer.
Y el Señor me decía, mucha gente está haciendo, pero no conforme al consejo de Jehová, sino conforme al consejo de gente que no está iluminado ni inspirado por mi sabiduría. Alguien dice, necesito sabiduría. La sabiduría no se aprende de manera fácil ni de un día para otro. La sabiduría es el ejercicio constante de estudiar las escrituras, no con la intención de darle un mensaje a un tercero. Es con la intención de que ella te transforme a ti. Sabiduría es saber tomar las decisiones correctas que glorifiquen a Dios. Eso es sabiduría. Pero la Biblia también habla que hay una sabiduría terrenal. Cada vez que usted pone sus intereses por encima de lo que la Biblia dice que usted tiene que obedecer, usted no está siendo sabio conforme al cielo, usted está siendo un carnal chuletudo que lo que le está enseñando al que está al lado de usted es que para usted es más importante sus intereses que los de Dios. Porque hay mucha gente que te sabe hablar y tú, si no tienes discernimiento, le vas a comprar el mensaje, le vas a comprar el ministerio, le vas a creer toda la historia, pero cuando el corazón de esa persona es expuesto, corre, porque necesitan que Dios lo vuelva a limpiar, porque en el altar de Dios se corrompieron y dejaron de hacer lo que era necesario. Entonces, sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es entender lo que Dios quiere que tú entiendas, lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso cuando aquí habla de tomar, habla de un hacer. ¿Cuáles son tus obras remanentes? Vamos, dale. Dime cómo actúas y te diré cómo has sido edificado. Dime cómo respondes emocionalmente y te voy a decir qué tanto conoces las escrituras. Dime qué tan real y honesto eres y te voy a decir qué tanto te ha edificado Cristo. A esta generación no la ha edificado la palabra de verdad. La ha edificado el ruido, el desorden y la bulla de muchísimos predicadores que toman un versículo bíblico, a veces lo sacan de contexto, hacen de su gran mensaje un testimonio, pero no le enseñan a la iglesia a relacionar las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos a poner las cosas serias como deben de estar. Entonces, si tú necesitas entender cómo caminar a partir del 2020 para que cuando Cristo venga te vayas con Él, porque no se trata de tú creerte salvo, porque sí, se trata de que tu fruto den testimonio de que tú eres salvo, algo totalmente diferente. Hay gente que tiene que revisar el status quo de sus frutos. Porque si tus frutos no están acorde a lo que Cristo dice, te tienes que revisar. Deja de estarte creyendo la palabra profética que adula tu ego y que te hace creer que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Posiblemente la cosa grande que Dios va a hacer contigo es hacerte obediente quizás al segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que vayas por ahí pregonando el evangelio. No todos van a pregonar el evangelio desde un altar. Van a tener que empezar a pregonar el evangelio. Ojo, desde la casita donde están viviendo. ¿Por qué crees que el Señor nos encerró en los hogares? Para que empecemos a darnos cuenta que esto no es juego. Iglesia no es aquel que se reúne con luces, con cámaras, que se sabe la Biblia. Iglesia es aquel que tiene ADN de Jesucristo. Entonces es necesario que empecemos a valorar lo que Cristo hizo en la cruz, mostrando una gloria postrera digno del Señor y no de acuerdo a una naturaleza humana que parece estar más viva que el mismo infierno. Tomar consejo, los planes. Jeremías 29:11, alguien que lo ponga por ahí. Mucha gente no quiere entender lo que significa el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento que Dios le está haciendo a la iglesia en estos momentos es un llamado serio, porque a Dios no le interesa adularte las buenas obras que hiciste con las que llegaste ahí. ¿Sabes qué? Para eso fuiste escogido. Dios necesita que enfrentes cómo llegaste aquí para que haya transformación en este tiempo. A Dios no le interesa estarte aplaudiendo que si perdonaste a tu enemigo. Eso es parte de tu naturaleza. ¿What? Eso es algo que se supone tiene que brotar de ti. A Dios le interesa en esto cortar lo que necesite cortar para que des más fruto. El tiempo de la poda, estamos en un tiempo de poda y en el tiempo de la poda el labrador mira el árbol y dice: espérate, aquí hay gusano, aquí hay parásito, vamos a cortar si es necesario todo para que el sarmiento no se dañe. Pero esta generación en este momento necesita entender quiénes son los que van a empezar a cortar, y aquí es donde esto se va a poner un poquito difícil, porque los predicadores que no conozcan la Biblia, que se preparen, que van todos a ser expuestos, todos van a ser expuestos, porque viene el ministerio de maestro en acción, y
Jehová lo va a despertar y no le va a pedir permiso a nadie, porque la iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no es suya, ni es mía. La iglesia es de Cristo. Y ese remanente que está ahí merece ser edificado con las mejores herramientas, con los mejores materiales, con las mejores revelaciones, con los mejores conceptos que tengan que ver con lo que es y es Cristo. Así que anótelo por ahí, porque esa es profecía que va a empezar a cumplirse. A partir del 2020 usted va a empezar a ver gente emerger de la nada, empezando a confrontar a gente muy bullosa, muy ruidosa. Y no hay una predicadora que haga más ruido en un altar que yo, Dios de mi esperanza. Yo le he dicho a Dios, quítame el sonido, pero Dios no me lo quita. Porque no se trata de qué tanto aleluya digas, se trata de qué tanto conozcas lo que está escrito. Y algo que va a sanear a la iglesia va a ser restaurar el idioma de la palabra en la boca de los que enseñan. Que la gente comience a entender lo que significa tomar consejo. ¿Qué es tomar consejo? La palabra consejo en el original es etzá y habla de un plan, no habla de otra cosa. Por eso lo que dice Jeremías 29:11 tiene tanta, ¿cómo decirlo? Tiene tanta razón de ser cuando Jeremías, profeta del cautiverio, porque a Jeremías le dolió lo que tuvo que profetizar. Jeremías amaba ese pueblo. Hay gente que entiende que el profeta no ama, el profeta sufre muchísimo, el profeta se deprime mucho porque ve que el pueblo puede vivir en una gloria que el pueblo rechaza. ¿Sabes por qué es refractario? Porque aunque Dios le dio la palabra, ellos procuraron no obedecerla. Ellos eran rebeldes a la opinión de Dios. A ellos no les interesaba la opinión de Dios. A ellos no les interesa lo que Dios tiene que decir. A ellos les interesan sus opiniones. Y esta generación, ¿cómo lo digo? Que no soy... Esta generación idolatra sus propias opiniones. A esta generación le encanta hacer análisis a través del pensamiento propio. La iglesia está filtrada y llena de filosofía, de humanismo, de tantas conductas o tantas líneas filosóficas que no se parecen a lo que dice Primera de Timoteo, creo, Segunda, capítulo 6. Alguien que me ayude por ahí y lo pueda poner, a donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, óyeme, no enseñes otra cosa que no sea la palabra de Cristo y la doctrina de la piedad. Entonces, hoy le estamos enseñando a la gente a reprender demonios, guerra espiritual, a lo profético, lo apostólico, lo empoderado, y no conocen el mensaje de Cristo. Devuélvase a Biblia 1, porque si usted no se conoce el mensaje de Cristo, usted va a distorsionar todos los mensajes que estén alrededor, porque lo que tú necesitas como fundamento no lo puedes negociar. El plan, ¿a dónde se encuentra el plan? ¿Tú crees que Dios está ausente de hablarle a sus hijos? No, lo que pasa es que sus hijos tienen una característica, y es que le dan la espalda al plan que Dios le quiere revelar. Porque los hijos de Dios de esta generación quieren cartera Louis Vuitton, quieren buenos carros, quieren buena casa, no quieren padecer. A los hijos no les interesa el verdadero plan de Dios. A los hijos no les interesa que Dios les revele cómo se va a la cruz glorificando al Padre. A los hijos les interesan los buenos edificios. Oh, sí. Las buenas agendas. A los hijos no les interesa aprender a limpiar los baños de las congregaciones. A los hijos les interesa que lo publiquen rápido, que le den nombre rápido, que lo conozcan rápido, que lo promocionen rápido, que los mensajes rueden rápido. Eso es lo que a los hijos de esta generación les interesa. En pocas palabras, fama, poder y gloria de hombre, no de Dios. Jesucristo no recibía, y es algo que es necesario entender. La razón por la que no la recibía no era porque no se la daban. Y a mucha gente el Espíritu de Dios lo prueba dándole para que reciban, para que ellos sepan decir, no quiero recibir esta cosa. Gracias, Alexander. Si alguno enseña otra cosa, vuelve y repítemelo, Alex, por favor. Usted tiene que aprender a mantener la secuencia de lo que la palabra del Señor a usted le quiere enseñar, para que sus sentidos se vuelvan diestros. Alexander, ponme ese pasaje bíblico, y si Grace está por ahí, que me busque 2 de Corintios, a donde el Señor le está diciendo por qué Pablo temía. ¿Por qué Pablo sufría con temor? Porque Cristo no estaba siendo formado correctamente en esa generación. Pablo le dijo, oye, ustedes están llenos de dones, ustedes están bien, pero temo que entren
y a ustedes le corrompan, ¿qué cosa? Su compromiso para Dios. Temo que no los vistan como una novia santa. Ese era el temor del apóstol. Un verdadero apóstol en estos momentos tiene que estar temblando, gimiendo. Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué la iglesia está así? No puede estar con el gozo del... No. Este es un tiempo crítico para la iglesia. Pregúntale a una mujer en labor de parto, cuando el niño está ahí y el médico le dice, oye, el muchachito es muy grande y no sé si va a poder salir, para que tú veas cómo se hace un corre-corre en un cuarto quirúrgico. Cómo tiembla todo el que está ahí adentro. ¿Sabe por qué? Porque saben que está en peligro. Aquí lo que está en peligro es una iglesia que vuelva a ser conectada a lo que nunca ningún predicador debió de conectarla. Entonces, cuando el Señor le dice aquí a Isaías, ellos no toman consejo, porque el consejo no se da en 3 minutos. ¿Tú sabes lo que es un plan? Un plan habla de la elaboración minuciosa de algo con el fin de lograrlo. ¿Qué plan tú has hecho para volverte más santo? Dime, ¿estar mirando los mensajes de las redes sociales? No, that's not the way. Dime cómo tú quieres hacerte menos codicioso. ¿Cuál es el plan con el que fuiste a preguntarle a Dios? Señor, yo no quiero tener codicia en mi corazón. Yo no quiero estar adicta a las compras. Señor, yo necesito cambiar mi vocabulario. ¿Qué plan has hecho? Porque eso es lo que el Señor le está diciendo a Isaías. A ellos no les interesa mis planes, o sea, a ellos les interesa consejo que les dicen a ellos, uy, olvida a ese porque no te dio el lugar que te lo tiene que dar. Esos son los planes que a las mujeres de esta generación en muchos momentos les gustan, porque son planes que hacen alianza con un problema de estima que no han querido trabajar, sometidas al Espíritu de Dios ni a la palabra. No, eso no. Eso no. Entonces yo no vine a jugar hoy y trato de nunca hacerlo. Hay una generación que tiene que volver a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú necesitas que yo aprenda? Los planes, evalúe su vida, como he tenido que evaluarla yo. Y la evaluación es ante Dios, no es lo mismo que la evaluación ante los hombres. Cuando un hombre te evalúa, un hombre va a ser cegado. Pero cuando es Dios que entra a tu corazón y te dice, quita el ídolo de ese, vamos, quítalo. Y para ahí vamos ahora mismo. Porque leí algo que a mí me llamó tanto la atención. Deme dos. Llegó uno de mis estudiantes favoritos. Y créanme, necesito que OMZ me evalúe qué tiempo tengo conectada, porque a los 30 o 40 minutos voy a tirar el bombazo más fuerte. Aquí dice la palabra, que la palabra plan también habla de una prudencia. Entonces, te pregunto, tú le has preguntado a Dios. A veces tú vas y le preguntas al hombre, me quiero divorciar. Por ejemplo, porque ya no aguanto. Pero tú has tenido un tiempo con Dios para que Dios te enseñe si tú eres responsable de ese divorcio. Si eres tú el responsable de lo que está pasando y tienes que rectificar tu conducta. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesan son consejeros estilo Aitofel. Alguien que me busque ahí, Aitofel, por favor. Lenin Mena, tú estás conectado. Vamos arriba. Necesitamos aprender a caminar rápido en la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver quién era Aitofel. Porque la Biblia dice en Isaías 11:2. Y parece que hay alguien que no lo colocó por ahí. Coloque también Isaías 11:2. El Señor dice que Él te iba a dar a ti, iglesia, no a mí solamente, no, porque esto no es algo esto no es solo yo, no. Esto es para el Espíritu, para los hijos y para la iglesia del Señor. Tenemos 41 minutos, ya yo estoy casi completando el mensaje de hoy. Aquí dice, y reposará sobre él. Diga conmigo, reposar. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, y esto es algo que quiero hablártelo para que lo entiendas. Una cosa es la exaltación que tú recibes cuando estás oyendo 3 canciones en la iglesia. Eso no es que el Espíritu vino sobre ti. El Espíritu viene sobre ti cuando el Espíritu de Jehová sabe que en tu vida el gobierno de Dios es más importante que tu propio gobierno.
Y eso es parte de lo que tenemos que entender. El gobierno del Espíritu viene sobre nosotros cuando nuestra voluntad, aunque nos duela, se la hemos entregado a Él. Aquí dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, y retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Observa el orden, porque hasta que Jehová no te da su consejo, tú no operas en el poder. Por eso mucha gente no camina en el poder. El poder es lo que te hace ser obediente, pero no puedes ser obediente a un plan que no se te revela acorde a las escrituras. Ninguna mente distorsionada recibiendo las escrituras desde el altar de emociones heridas y enfermas va a poder entender cómo caminar en la gracia de los hijos de los últimos tiempos. Entonces aquí dice que el espíritu de consejo reposa ¿sobre quién? Sobre donde la mano de Jehová está. Y algo que necesitas entender en este momento, alguien que me consiga a Ahitofel, por favor. Rápido, antes de que tenga que terminar, búsqueme lo que le acontece. ¿Por qué el espíritu de consejo que hay en nosotros, usted debe de evaluarlo? Usted debe de, a partir de hoy, usted tiene que hasta preguntarle a Dios, ¿a quién tú quieres que yo le pida consejo? Porque hay gente amargada, herida y borrachos de sí mismo, aconsejando a un pueblo que no les pertenece. Y los aconsejan desde el altar de sus ilusiones ópticas, sus inventos eclesiásticos, sus locuras proféticas, pero no desde la palabra del Señor. Entonces el Señor necesita que usted entienda algo. El hecho de que usted sea cantante no le da derecho a usted a dirigirse al pueblo del Señor sin las bases bíblicas. No aconseje al pueblo del Señor desde su territorio almático enfermo. Vaya a la palabra y deje que la palabra lo sane. Recójase, retírese y vuelva cuando usted sepa que usted puede aconsejar desde la naturaleza del espíritu y no desde la naturaleza de la herida con la cual al pueblo de los últimos años se le está edificando. Aquí está hablando del por qué la importancia de un consejero al lado de alguien llamado por Dios. Ahitofel. Ahitofel era uno de los consejeros del tiempo de David. Y Lenin, te estoy pidiendo que me pongas por ahí, creo que 2 de Samuel capítulo 15, verso 31, a donde David habla una oración, ora y dice, Señor, por favor entorpece el consejo de Ahitofel. Pero ¿por qué David le dice a él, Señor, entorpece el consejo? Porque algo que tiene que saber el ministro del Señor es lo siguiente. A ti te da autoridad para aconsejar conforme al Señor la sanidad que se recibe a través de la obediencia de lo escrito. Eso sí que duele. Porque lo que certifica tu sanidad no es lo que tú sabes, es lo que tú obedeces. Para que no distorsiones lo que tú vas a recibir y luego lo enseñes de manera torcida. Y eso es algo que necesitas comprender. Muchas personas han estado enseñando y otros han estado recibiendo enseñanzas torcidas que han hecho que ellos hagan alianza con estructuras de pensamientos incorrectos. Por eso para una persona que ha sufrido la infidelidad, le es tan fácil ponerse de acuerdo con otra que ha vivido la infidelidad y decir quién sabe cuántas cosas, porque no pasaron por el sedazo de entender lo que es el perdón a la manera de Dios. Lo mismo con la traición. Fíjate que cuando una gente es traicionada, la manera en que habla, inmediatamente tú te das cuenta, porque ese es el tema. Ese es el tema de su boca. Los enemigos, la traición, lo que me hicieron, lo que no te aprueban, lo que no creen en tu llamado. Ese es el mensaje característico de aquel herido, enfermo y amargado emocionalmente. Aunque tenga el don que tenga. Lo voy a decir bajito, porque le va a llegar a la persona que Dios necesita que le llegue. No importa qué tanto don usted tenga, si usted no ha sabido lidiar con el perdón, con el rechazo, con la traición, desde la naturaleza de Cristo, usted tiene que arrepentirse y hágalo rápido antes de que su propio corazón, usted mismo lo vuelva un ídolo y usted no tenga escapatoria de su propio mal. Cuando el Señor le está diciendo a David, pon consejeros, era porque en momentos determinados el rey iba a estar en situaciones tan dificultosas que necesitaba saber por boca de alguien que no estuviera contaminado lo que tenía que hacer. Porque hay momentos donde nuestras emociones están contaminadas y eso no es el problema. El problema es tus actos
Como decía al principio, tus hechos. Yo conozco personas que han estado en una locura emocional terrible y se han acercado y me han dicho, ¿qué hay que hacer? Y yo les digo, mira, vamos a la palabra, vamos a buscar. Yo conozco una mujer, Dios. Si esa mujer hubiese escuchado todos los consejos que se le dieron en un momento determinado para que dejara su matrimonio, hace rato que se hubiese ido. Y en el momento de más oscuridad, esa mujer comenzó a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y te estoy hablando de alguien que no fue cualquier prueba que vivió. No fue cualquier infidelidad que vivió. Y tampoco fue cualquier traición. Y deja el morbo, que no te voy a decir. Esa mujer tenía un problema severo en su corazón de amargura por no saber perdonar a la persona que amaba. Y en el momento crítico hizo así, se paró y dijo, quiero tu voluntad. Los gritos de esa mujer, yo me imagino que llegaban al cielo y al infierno, a los dos sitios. Al cielo, Dios mirándole su voluntad, y al infierno haciéndole saber al diablo, aunque me duela, voy a obedecer. Que si yo pasé por la infidelidad, sí, 3 veces. Una cuando estaba con un barrigón grandísimo. La infidelidad no es el problema es que nuestro corazón no es parecido al de Dios. Ahí es que está el problema nuestro. Si nosotros amáramos como Cristo amó, no tuviéramos ningún tipo de problema con el perdón ni con la traición. El problema es que tenemos un pueblo que habla de un perdón que no vive y que no quiere experimentar. Por eso nosotros estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos, porque queremos hablar una Biblia o una palabra que realmente requiere de la negación al yo. Entonces, a Cristo le estamos diciendo, bueno, esto yo lo voy a tomar, esto no. Esta ropa me la voy a poner, esta no. Entonces, este tiempo del zarandeo en el que estamos es para que nosotros sepamos realmente qué es lo que vamos a empezar a hacer. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Vámonos para atrás. ¿Usted se acuerda de David cuando estaba allá arriba en el tejado, estaba endiablado, con la carne hasta allá arriba? Un día de esos en que los reyes de Israel debían estar en la guerra peleando. David estaba acabándose de levantar tarde, subió al tejado y sus ojos vieron a una mujer desnuda bañándose en un río. David quería a esa mujer y hizo lo imposible para tenerla. Planificó, engañó, mintió, mató con tal de tener a esa mujer. El abuelito de ella, si mal no recuerdo, se llamaba Ahitofel. Aquí sí me hubiese gustado uno de esos teólogos buenos que conoce muchas estructuras bíblicas. Tengo entendido que Ahitofel tenía un abuelo, que Betsabé tenía un abuelo, que vio cómo y supo cómo Urías murió porque David planificó el mal de ellos. ¿Me va siguiendo hasta ahí, verdad? Perfecto. Cuando llega el momento clave, porque si le pones cabeza a esto, te vas a dar cuenta por qué tantas alianzas en el pueblo del Señor, por qué hoy tú estás en contra de alguien y mañana te confabulas con esa persona. ¿Por qué hoy lo que tú le decías, eso no, yo no lo hago, y el escenario se cambió y te viste haciéndolo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Dios rompió para que lo que tú decías que no ibas a hacer, hoy lo estás haciendo? ¿A quién te aliaste? ¿Con quién hiciste una alianza simplemente porque tu corazón se dañó? Saliste de la posición que Dios te entregó, cambiaste de bando y hoy estás posiblemente a punto de ahorcarte como lo hizo Ahitofel. Y no literalmente, sino espiritualmente. Cuando llegó el momento clave, Ahitofel, el consejero del rey, se dio cuenta que Absalón tenía un problema con su papá. ¿Y usted sabe lo que hizo Ahitofel? Ahitofel, sí, el consejero de David, se apartó del rey y se fue a aconsejar a Absalón. Pero ¿por qué se apartó del rey Ahitofel cuando había peleado con él, cuando había peleado su batalla, cuando había estado con él? Se apartó porque no le dio el valor a la herida que su corazón tenía. Y cada vez que usted no le da valor a esa ofensa que llegó,
a eso que a usted le dolió y no lo trata desde la perspectiva de la palabra, usted se va a empezar a dar cuenta que usted se va a volver un Ahitofel cualquiera. Usted corría con el rey David, en un momento no le va a faltar ánimo para irse en contra de quien sea necesario con tal de usted sacar su herida y su pus interna. Por eso las iglesias están llenas de alianzas. Por eso muchísima gente hace alianza con fulano y después hace, no soporto a mengano. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque hiciste una alianza. Porque hay gente que no logra asimilar lo que una persona dice y luego le cae atrás como si esa persona le hubiese hecho algo, porque probablemente escuchó con sus oíditos, ay, a mí no me gusta como predica la pastora Kenia, ella es muy dura. Y viene otro, para allá voy, Karen, y viene otro y contamina tu depósito. Cuando David dijo, Señor, entorpece el consejo, ¿sabes lo que estaba diciendo? David había identificado que Absalón tenía una herida que lo había hecho soberbio. La herida del soberbio es aquel que no soporta la deshonra. ¿Usted quiere ver un soberbio que no soporte que le falten el respeto, que no soporte que lo deshonren, que no soporte que lo señalen y que no soporte que lo calumnien? Usted le va a ver la soberbia cómo le sale por todos lados. Esa es la herida del soberbio. Cuando una persona es traicionada o se mueve en un corazón amargado por una experiencia, la soberbia le corona y al soberbio le es muy fácil demandar honra. El soberbio tiene hambre de honra. Todo liderazgo que usted vea con un hambre de honra tiene una situación de soberbia con la que tiene que enfrentarse y tiene que quitarlo. David dio en el clavo en la oración, Señor, que se le entorpezca el consejo, porque Ahitofel no iba a poder lidiar con que Absalón iba a decir, no, yo tu consejo no lo voy a tomar, yo voy a tomar el consejo de otro. No saben lidiar con el rechazo, no saben lidiar con que otro los escoja a otros por encima de ellos, y lo que hacen es una perreta, lo que hacen es una exposición de la carne y cuelgan todo lo que se llama propósito de Dios para ellos. El propósito de Dios para Ahitofel era que caminara con el rey David. Doris, si en tu iglesia no pasa, alégrate, tranquila, porque estás en una buena casa. Bendice a tus pastores que no estás viendo nada de eso y gózate. Estoy hablando de la realidad de un evangelio con el que hay que tratar en el 2020. Entonces, ¿por qué tomaron consejo? Y aquí es donde viene el peligro, donde tu generación estás. Cuando tú tomas consejo, es cuando estás haciendo el plan, la opinión de otra parte de tu acción. Si tú actúas conforme a un modelo que no sea lo que está escrito, tú estás tomando consejos sin importar el título que tenga. Por eso tu discernimiento en este momento es totalmente necesario, porque mucha gente prefirió, y aquí es donde esto se pone negro. Hace una semana la iglesia está viviendo un ataque para ser rebelde. La iglesia en estos momentos está siendo presionada para creer la fábula de que está persecución. Dígame cuántas veces me han apagado las redes sociales para que yo no hable la palabra. No es cierto que la iglesia está en persecución. La iglesia está en un momento donde Dios está probando su carácter para ver si tiene oído para escuchar. Pero se levantaron unas voces que pueden tener nombre de gente que está vivo, pero a mi entender puede fácilmente estar muerto, diciendo, no, que la iglesia está en persecución. Usted sabe, usted está en persecución con aire acondicionado. Usted está en persecución con una nevera que tiene comida. En serio. Usted está en persecución y tiene ropa que ponerse para salir en las redes. Se puede maquillar. ¿Usted cree que eso es persecución? Por favor, aterrice. Persecución fue lo que vivió Pablo. Persecución fue lo que vivió Esteban. Persecución fue lo que vivió Pedro. Eso es persecución. Entonces, ¿qué ha pasado con esta generación? Esta generación, hace una semana, el mundo está paralizado por una pandemia y la iglesia está siendo probada en el carácter. Porque la iglesia emocional no conoce el carácter, al menos que no la expongan a la prueba para que el carácter sea formado en la verdad de Cristo, no en los inventos teológicos de mucha gente. El Señor comenzó a probar el carácter.
y el gobierno. Todos los gobiernos han dicho, aquí me cierran todo. ¿Qué ha salido? La naturaleza. La naturaleza que nos rige está saliendo. Y hace una semana la iglesia viene viviendo situaciones. La semana pasada, si le estoy dando, hay alguien que se está riendo y que ha dicho por sus redes sociales, vamos para calle porque aunque no nos contaminemos, sí vamos a ir, pero no nos corresponde a nosotros determinar cuándo. Y eso es lo que ha estado en prueba aquí. ¿Cuándo oír y cómo obedecer? Romanos 13 le dice a la iglesia, a ustedes, yo les puse gobierno por encima para ver si tienen límites. Y hay gente que ha hecho sus argumentos muy buenos y muy engañadores para aquellos que no conocen Biblia. Argumentos tan buenos que han hecho videos completos para hacerte creer a ti que este es el nuevo orden mundial. Cuando el nuevo orden mundial llegue a plenitud, a ser manifestado, la cantidad de engaño que va a haber va a ser impresionante. Fácil identificar ningún orden mundial, porque si no, Jesucristo no le hubiese dicho a sus discípulos, tengan cuidadito que muchos, va a estar tan difícil que aún los escogidos, si pudieran ser engañados, iban a ser engañados. Entonces necesitamos entender por qué el Espíritu de Dios está probando a una iglesia en estos momentos, porque la iglesia ha fundamentado sus conocimientos en cosas que no son lo que las escrituras dicen. Viene un periodo de persecución, pero fíjate lo que está pasando en este momento. Si yo como pastora, si yo como profeta del Señor te digo, no importa, sal, que esto es, ¿qué es lo que dicen? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Cómo que dicen? Esto es persecución, los templos hay que abrirlos. Te voy a decir, ¿qué pasa? Mi cobertura, por eso aquí viene el segundo golpe del Señor, para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu. El espíritu de Jehová te lleva a ser obediente a lo que está escrito. El espíritu soberbio te levanta para que te rebeles en contra de lo que está escrito, aunque tengas razón. Tú y yo necesitamos someternos a la cubierta de lo que está escrito, no a lo que alguien con nombre de que está vivo, pero en su espíritu puede que esté muerto. Simplemente porque tenga un título no puede mover a la iglesia del Señor a caminar en rebelión. ¿Sabe lo que pasa cuando tú operas en rebelión? La cobertura espiritual de una nación hasta es posible que sea quitada. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás caminando en desobediencia, ¿qué legalidad tú tienes en el espíritu para tú interceder? ¿Cuál es la legalidad? ¿Usted cree que el reino de los cielos es un reino que tolera a los soberbios, que tolera a los que no se someten a lo escrito? ¿Usted cree que el reino de los cielos hace acuerdos con gente que no saben obedecer lo poco que está escrito? Claro que no. Entonces, esa gente que está moviendo al pueblo del Señor en rebeldía, lo que está haciendo es que el pueblo camine y opere desde lo ilegal. ¿Por qué rebeldía? Porque el gobierno no nos está persiguiendo la fe. El gobierno nos está diciendo, quédense tranquilos hasta que sepamos qué hacer. Como no hemos podido obedecer lo simple, te voy a preguntar, ¿podrás obedecer lo complejo de los tiempos que vienen? Si en este momento tú no tienes oído para saber qué obedecer, ¿sabes por qué hay confusión? Necesito ahora que alguien vaya a Apocalipsis 18. Estoy dando Biblia, Señor. Hoy se está estudiando Biblia en las redes sociales. Váyame a Apocalipsis 18, por favor. Las personas que están acostumbrados en este tiempo a una cubierta, por eso hay gente idolatrando coberturas, por eso hay gente idolatrando personas, porque la cubierta de ellos es lo que dice fulano de tal y perencejo. Como no conocen la palabra del Señor, ¿y qué luego hacen? Cuando tú vienes y confrontas, esos sistemas se levantan en contra tuya, porque su alianza está ¿en dónde? Su alianza está con los hombres, no con la palabra. Entonces vaya y se arrepiéntase, porque quien murió por usted quiere que usted respete más la palabra que la cubierta que los hombres pueden darle en algún momento determinado. Aquí me dice
en Apocalipsis 18, y alguien que me lo coloque por ahí porque yo estoy casi yéndome a dormir. A ver si Dios me permite el sueño hoy. Gracias a lo que están compartiendo. ¿Por qué hay confusión? Fue lo que me dijeron. Porque la cubierta tuya no es la cubierta de la palabra. Ninguno que ha estado cubierto con la palabra está confuso. Aquí hasta el que menos Biblia sabía, pero estaba pegado de Dios, recibió un mensaje de Dios tranquilo. Porque el Dios del cielo sabe quiénes son sus hijos. Alexander, desde el verso 1 hasta el verso 6. Porque aquí es que viene lo duro del mensaje. Y con esto estoy cerrando, La bomba que anuncié te la voy a decir ahora mismo, Claudio Garrido. Y está en el tema de la cubierta. Dice Apocalipsis: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el verso 4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí es que viene la parte fuerte de este mensaje. Viene un tiempo donde usted va a tener que buscar cubierta y del cielo, de la palabra. Déjese de estar siguiendo gente que no conoce la Biblia, porque usted va a ser responsable de lo que a usted le pase. Dios le ha puesto pastores aún en las redes sociales. Hay gente que conoce la verdad y usted lo está escuchando. Comience a evaluar si la cubierta que a usted le ha dado seguridad es una cubierta falsa. Es una cubierta de mentira. Aquí el Señor habla a través de Apocalipsis que hay que salir de un sistema babilónico donde gobierna la confusión, y la confusión gobierna donde la palabra de Dios no es la esencia. Ahí es que está el detalle. Cada vez que usted ve a alguien confuso es que la palabra del Señor no fue la esencia. Vaya a ver si usted está confuso a donde usted está pegado a la palabra. El hecho de que en este momento usted no esté claro no quiere decir que Dios no ha querido darle claridad. La pregunta es: ¿por qué usted no está claro? Porque aquí dice que muchos han buscado cubierta. Muchos buscaron cubierta de profetas. Muchos buscaron cubierta de iglesias grandes. Muchos buscaron cubierta de iglesias pequeñas. Muchos buscaron cubierta, pero no de Jehová. Porque la cubierta que Jehová te da está acorde a la palabra. No está acorde a los inventos ni a la profecía de así dice el Señor, que no se sostienen con lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no estamos en persecución? Porque yo ahora mismo le estoy predicando a usted la palabra y aquí nadie me ha venido a buscar. ¿Cuánta gente está predicando a tiempo y fuera de tiempo y nadie lo ha ido a buscar? Lo que sucede es que tenemos una gran cantidad de maestros operando desde el espíritu de error, pero te hablan tres lenguas, te hablan con insistencia, con voces fuertes, y tú crees que eso es Biblia. No lo es. Sal de Babilonia, sal de los sistemas mundanos, eclesiásticos mundanos, torcidos mundanos. Pero ¿sabes qué sucede? Y voy a cerrar con esto, que nosotros estamos resistiéndonos a la droga que nos hace sentir, entre comillas, la presencia de Dios. Pastora, ¿de qué tú hablas? Te lo voy a decir. Muchos de nosotros hemos acostumbrado nuestro espíritu a recibir la presencia de Dios a través de un tercero. Y ahora estamos resistiéndonos cuando Dios nos está quitando esos vicios que no son conforme a su espíritu. Tú eres iglesia de Cristo, no de ninguna cubierta. Y si tú eres iglesia de Cristo, vas a tener que comenzar a hacer lo que Dios le dijo a Isaías aquí. Cuando Dios está hablando a Isaías, le dice en el verso 9, porque este pueblo es rebelde. Recuerda lo que te dije al principio. ¿Por qué es rebelde? Porque conoce la palabra y no la hace. Tiene la palabra y no va a buscarla. La rebeldía existe en aquel que conoce lo que tiene que hacer y se niega a hacerlo. Si no fuera así, no fuera rebeldía. Usted es rebelde cuando ya Dios a usted le ha comunicado algo que usted tiene que obedecer y no lo hace. Por eso habla de un plan. El Espíritu de Jehová el Señor está en ti y sobre ti, y Él busca constantemente hablar contigo, pero el ruido de esta generación, la atmósfera
de confusión de esta generación es tan fuerte que no sabe reconocer, aunque Dios le hable de frente, aunque Dios le tope la cara y le diga, ven que soy yo. No sabe porque le han dicho que Dios es cualquier cosa y se lo han creído. Le han dicho que Dios es tirar silla para el suelo y se lo creyeron. Le han dicho que Dios es sentir que los pelos se paran de punta y se lo creyeron. Les han hecho creer que la gloria de Dios es echar fuera demonios y se lo creyeron. Un pueblo que no conoce lo que es gloria puede ser engañado con cualquier cosa. Dios le dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír, ¿qué cosa? La ley. No quisieron oír la ley de Jehová. Querían escuchar, ¿qué cosa? Pastor Claudio quiere escuchar a esta generación que le digan las cosas grandes que ellos van a hacer, pero no quieren someterse a las normas de lo que es la naturaleza del espíritu. Eso no le interesa a esta generación. Por eso esta generación es rebelde y contumaz. Y que se prepare, que las plagas que vamos a ver no se van a poder contar con los dedos de la mano y de los pies. Porque hemos querido torcer el carácter de Dios para beneficio propio. Yo quiero que Dios deje de ser santo para que me tolere mi vagabundería, mi falta de santidad. Sí, si pudiéramos volver a matar a Cristo, lo hiciéramos. ¿Sabes por qué? Porque al corazón del hombre no le interesa vivir para Dios. El hombre se deleita en el mal. Y hasta que no sea debridado el corazón, no va a volver lo que Dios necesita que vuelva esta generación. Y termino diciendo, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veas, a los profetas, no nos profetice los rectos, decirnos cosas que nos halaguen, profetízanos mentira. Eso es lo que dijo Isaías cuando escuchó a Dios hablar. Y estamos viviendo lo mismito, gente que quiere que yo me conecte a decirle a usted que le va a ir bien si usted orar. No, usted no ora. Entonces usted va a tener ansiedad, usted va a tener miedo, usted va a tener temor y usted va a tener de todo. Usted no tiene alianza con la palabra del Señor, entonces usted va a caer en crisis de fe. Usted no conoce al Dios de la Biblia, entonces la circunstancia lo va a hacer temblar. Vamos a poner las cosas donde están. Usted quiere profecía de 10 minutos que le digan, Dios va a hacer cosas grandes contigo. No, yo no te voy a decir que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios te va a enseñar a ser obediente. Te va a enseñar a negarte a ti mismo. Te va a enseñar a callarte cuando tú quieres defenderte. Te va a enseñar a perdonar cuando tú no quieres. Te va a enseñar a amar a tu enemigo, no con fingimiento, sino realmente. Y te va a enseñar a limpiar las partes ocultas de tu alma para que Dios sea al centro, porque hasta que no hacemos eso, no somos una iglesia que confiamos, ni somos una iglesia segura en Dios. ¿Y sabe lo que pasa con una iglesia que no confía en el Dios del cielo? Es una iglesia que se vende, es una iglesia de show, es una iglesia que se jacta de tener a Dios, pero Dios no se jacta de tenerlos a ellos, porque a Dios le da vergüenza que ese pueblo se llame pueblo de Dios. Y le da vergüenza porque en el secreto no honran a Dios, sino en público. Qué bonito es honrar a Dios delante de la gente. Cuando la gente te ve cantando aleluya, gloria a Dios, te sabes el tono, y habla tres lenguas, y ahí sí, qué lindo es honrar a Dios ahí. Wow, para que la gente te vea. ¿Lo honras cuando nadie te está viendo? ¿Lo honras en la simple fila que tienes que hacer? ¿Lo honras cuando tienes que devolver los 5 pennies que te dieron de más? ¿Lo honras cuando tienes que cuidar la reputación de alguien cercano, aunque sabes el chisme y lo puedes exponer? ¿Lo honras al Dios viviente? ¿Honras realmente cuando tu boca se calla para que Dios se glorifique? ¿Honras a Dios en el secreto cuando estás mandando el mensaje por WhatsApp, hablando? Exponiendo un consejo, exponiendo algo que te hablaron a ti y tú no aguantaste la boca y tuviste que salir a decirlo. ¿Honra? Oh, honra. ¿O tú crees que honrar a Dios es cantar una canción muy bonita que la escribió alguien, quizás tú o probablemente tú no? Sigue diciendo el Señor. Por tanto, el Santo de Israel dice, y con eso esto termino yo. Por tanto, el Señor de Israel dice así, porque desechaste la palabra. Desechaste la palabra. Todo aquel que empiece a desechar la palabra, esto es lo que le viene arriba.
y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello te apoyaste, el Señor dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia, Dios mío, lo hace en pedazos. Esto fue Dios que lo dijo. Esto no lo dijo un hombre, esto fue Dios. Y no le tenemos miedo a ese Dios. Y van a aparecer los filósofos que van a decir, ay, a Dios no se le tiene miedo. ¿Really? You are not scared. ¿De verdad que a ti no te da temor leer cosas como esta? Y te vas a creer la historia que a Dios no se le tiene temor ni miedo. ¿En verdad te vas a creer eso? Porque te están diciendo a ti un grupo de filósofos teóricos que no conocen la santidad de Dios, que a Dios no se le tiene miedo. De verdad tú te estás creyendo que el Dios, que sus ojos no lo pueden resistir, que dice el libro de Job, si no recuerdo mal, o de Abacú, que sus ojos no pueden ver el mal. ¿En serio tú te estás creyendo la idea de que Dios está contentico contigo y conmigo? Una generación rebelde y contumaz que ha expuesto en vergüenza el evangelio, que donde quiera hablan de nosotros los hijos de Dios porque ni siquiera sabemos obedecer algo tan simple como Romanos 13. ¿En serio? No. No me diga que te vas a creer la historia de que a Dios no se le tiene miedo. No, ante Dios se tiembla. No te da miedo hacer transacciones como que no pasa nada y justificarlo porque tienes un ministerio. ¿En serio? Wow. Perdóname, ¿qué Dios te presentaron? Ayúdame a entender qué Dios fue que te dieron a conocer, porque me parece que no fue el Dios que escribió cosas como esta. Dice, termino diciendo, por tanto, el Santo de Israel dice, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia. Comienza diciendo, se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Una generación que quiere vivir de la misericordia para no rectificar sus caminos. Por eso a mucha gente le encanta la misericordia, le fascina la misericordia. Y bendito Dios que por misericordia no hemos sido consumidos. Pero hay gente que tiene que entender que va a pasar de experimentar la misericordia a vivir el juicio. ¿Sabes por qué? Porque el juicio te va a enderezar. La misericordia no entendida de la manera correcta hace que usted se pervierta en el pecado. Pero cuando Dios viene y confronta a sus hijos, entonces sus hijos aprenden juicio, dice la palabra. ¿Qué te quiero decir hoy lunes? Creo que el mensaje fue claro. No te sientas tan confiado de hacer lo que tú quieras y creer que Dios no nos va a salir al encuentro. Hemos llegado a este punto avergonzando a Cristo, sin carácter. Lo voy a decir sin mirar un solo comentario. Hoy alguien me preguntó y me dijo, pero ¿qué evangelio es que nos han dado? ¿Qué es lo que estamos realmente practicando? ¿Qué es esto en lo que se volvió el evangelio? ¿Usted cree que el evangelio es gritos, siembra, pacta? ¿Tú crees que eso es el evangelio? ¿Tú crees que el evangelio es cantar y luego coger hombres, mujeres, fornicar? ¿Tú crees que eso es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La iglesia va a tener que vivir la consecuencia de haber querido sacar a Dios y a Cristo del centro del mensaje. Y Dios no nos lo va a poner fácil. Es tiempo de arrepentimiento. Y lo voy a decir hasta que Dios me diga, dilo. Tiempo de arrepentimiento. Tiempo de ser obediente a lo que está escrito, no a lo que yo me invento, ni a lo que yo razono, ni a lo que justifica que yo mantenga vivo mis intereses, que al final no son los intereses de Cristo. ¿Sabe usted pasar hambre sin hacer transacción, aunque usted tiene el poder de hacer transacción? Entonces, en estos momentos, busque consejo de Dios. Porque la boca de Jehová no se ha acortado. La boca de Jehová, quiero leer eso que me están diciendo, no entiendas.
Estoy leyendo un comentario que me sacó de lo que yo estaba diciendo, pero quiero leerlo. Pastor, usted es la que en el cuerpo de Cristo se come las manos, se come los pies y se come todo lo que usted pueda. Nunca se destruye el cuerpo de Cristo. Ya, no entendí. Hermana de mi corazón, no te entendí nada de lo que dijiste. El punto es, como nunca antes, viene una generación fuerte, subiendo en sus muros, que sabe colocarse arriba y anunciar, este es el mal que viene, preparémonos. Viene una generación sin temor y sin miedo, que le va a llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Le guste a quien no le guste. El mensaje de hoy es en respuesta a todos aquellos que están diciendo, ¿estamos en persecución? No, estamos siendo probados. Y si usted entiende lo que significa ser probado, le van a poner oro o le van a poner fuego. Procure ser probado como el oro y no probado como la madera, que se destruye a sí misma. Guarde Dios tu vida. Guarde Dios tu vida de manera especial. Aférrate otra vez a la palabra escrita. Abre el rollo, porque el Espíritu de Jehová va a verter sobre su iglesia la mayor dimensión de sabiduría jamás visto. Sabiduría y no de hombre. Sabiduría y no enseñada por labio de hombre. Sabiduría que viene del Dios del cielo, revelando lo que nunca se había visto en este libro que está escrito. Gente joven va a empezar a hablar misterios. Gente joven va a empezar a decir la palabra y se le va a enseñar. Entonces, que el Dios del cielo te dé cobertura de Él. Y esto no quiere decir que no tengas a tu pastor. Ten tu pastor, pero asegúrate de no idolatrarlo lo suficiente para no discernir si la palabra de Cristo no es la esencia de lo que se te está enseñando. Corre por tu vida, porque no estamos en tiempo de que usted pierda lo que es estudiar la verdad de Dios y conocer al poder del Espíritu Santo. Les amo en el Señor. Nos vemos el próximo lunes con la continuación de la voz del amado. Mi viejo pastor nos enseñó como usted. Siga adelante, le guste o no le guste a la gente. Realmente la gente me tiene a mí sin cuidado. A este punto, después de haber superado el coronavirus, aprendí que me es mejor estar en bien con Dios que cómoda con la gente. Les amo en el Señor. Gracias a mi hermana que seguro se tiró al suelo a orar hasta que yo terminara el mensaje. Y vuelvo y reitero, si puedes compartir esta enseñanza, hazla llegar. Dios bendiga grandemente tu vida y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, iglesia.